nosotros tenemos que evitar caer en esta trampa. Es una trampa que nos han tendido. Y Donald Trump la está jugando muy astutamente. Donald Trump, al identificar que... No, es que Kamala siempre se ha identificado ella misma como de la India y ahora está usando eso de que es afroamericana para ganar los votos, pero eso no es verdad. Ella siempre se ha identificado como de India y no de afroamericana. Y la periodista dice, eso no es verdad, eso es falso. Fue y lo dijo en la asociación, en la convención de la Asociación de Periodistas Afroamericanos de Estados Unidos en Chicago. Y fue y lo dijo con toda la intención para volver a hacer un birther issue, lo mismo que hizo con Barack Obama, que era que decía que Obama no era americano, que era de Kenia y que por tanto no puede ser presidente de Estados Unidos, que la Constitución de Estados Unidos exige que tú hayas nacido en Estados Unidos para poder ser presidente. Y eso es una estrategia de división y de tocar el tema de políticas identitarias, porque Donald Trump apuesta a ese tipo de caos, a ese tipo de división. Y aunque sus estrategas le han dicho que no lo haga esta vez, porque esta vez, si él habla de los issues como inflación, costo de vida, calidad de vida, inmigración, en esos issues él gana y por mucho, él apuesta a que puede lograr ganar con las políticas identitarias otra vez porque logra que los demócratas se pongan entonces a hablar de temas como por ejemplo la comunidad trans y si debemos decir ellas o ella y los atletas trans, etcétera. Y esa es una estrategia que él sabe que divide a la oposición del Partido Demócrata y por tanto él entiende que gana con eso. Yo creo que es un error, pero es la estrategia que él ha tenido históricamente. Y fue a decir este tema donde lo dijo con toda la estrategia. ¿Por qué Puerto Rico tiene que verse en ese espejo? Porque recuerde lo que me dijo la gente de la Junta de Control Fiscal, que está de nuevo en mi canal de patreon.com/JFonsecaPR, que claramente hay una posibilidad de que hagan un clawback, que Estados Unidos, si ganara Donald Trump o cualquiera, pudiera pedir que le devolvamos los chavos que eran para la emergencia y que no los hemos sabido usar, que no los hemos podido usar. Y que pida a los chavos para atrás. Y nosotros mismos en Puerto Rico hemos caído en la trampa de decir que estos chavos son del 2017, cuando realmente los chavos vinieron a aprobarse gracias a Nidia Velázquez, que fue la que presionó cuando el Congreso cambió a demócrata. Y se aseguró con Nancy Pelosi, y esos son los datos, le gusta a usted o no, sea usted republicano, sea demócrata, que se presionó para que en septiembre del 2020 se asignaran los chavos a Puerto Rico. Y eso se hizo a 2 meses de las elecciones porque Donald Trump, al igual que le metió las sanciones a Maduro para ganar el voto venezolano de la Florida, para ganar el voto puertorriqueño, dijo China, you're fired, Puerto Rico, you're hired, lo cual tuvo 0 resultados. No llegó ni una empresa nueva aquí, de esas de China. Cuando él decía China votado, vamos a darle los trabajos a Puerto Rico, fue falso. Y fue toda una estrategia para ganar el voto de los puertorriqueños de la Florida. Y lo mismo cuando se aprobaron los fondos en el 2020, septiembre del 2020, para Puerto Rico. Fue una estrategia política. Como ustedes saben, además de aprobarse los fondos a 2 meses de las elecciones, después de eso se pusieron un montón de cortapisas, dicho por los propios republicanos del gabinete de Donald Trump, en libros y en publicaciones abiertas, de que se pusieron un montón de ribetes y trabas para que no se pudieran usar los chavos. Ah, que se los robaban, sí, chévere, eso es otro tema. Puerto Rico la corrupción es terrible. Pero parte de la estrategia ha sido ponernos a nosotros mismos a decir que los chavos llevan asignados 800 años, cuando en realidad se asignaron en el 2020, en el cambio electoral y cambio de gobierno. Obviamente se atrasó todo, vino la pandemia, estaba la pandemia, está obviamente el tema de que la guerra de Ucrania cambió todo el juego y por tanto los rezagos y atrasos de los procesos, y simultáneamente no tenemos los empleados, porque los empleados no existen, hay que traer migrantes. En realidad, Puerto Rico tiene que tener cuidado de seguir en esta narrativa, porque el peligro principal que corremos es precisamente que cojan los chavos para atrás y usen de excusa ese tema de que, Puerto Rico no ha sabido usar los fondos, que somos tan brutos bestias, y hay mucho de brutos bestias, no hay duda de eso. Pero también hay una realidad de que los fondos asignaron muy tarde, vino el cambio de gobierno, estábamos en medio de la pandemia, cambió el juego con la guerra de Ucrania, cuando en febrero 24 empezó a dispararse los precios y todo lo que se había negociado a unos precios cambió de precio. Y por consiguiente, sin duda la AFAF y sin duda el COR3 han tenido sus issues y la Junta de Control Fiscal no hablaba de desarrollo económico y todo eso, que está en mi canal de patreon.com/JFonsecaPR para que lo puedan ver la entrevista que vamos a publicar ya mañana en mi canal de YouTube. Pero les planteo esto porque se está dando tras bastidores una guerra de identidad de nuevo y Donald Trump, por la razón que sea, la está usando y nosotros somos las primeras víctimas de eso, porque cuando se plantea
la política identitaria de la guerra cultural, lo que dicen es ellos allá y nosotros acá. O sea, los puertorriqueños no somos aparte. Y eso es una estrategia. Y cuidado con nosotros mismos caer en nuestra propia estrategia que nos termine rebotando en la cara. Donald Trump, en su astucia, escogió a J.D. Vance para fortalecer aún más el que él ya no es del Partido Republicano tradicional y que no tiene que pivotear hacia grupos minoritarios y hacia grupos diversos, sino que él con su grupo ya tiene suficiente. En la convención trató de cambiar su retórica y de ser un hombre de Estado y conciliación, y de inmediato, al 28 minutos de su discurso de unión y de que era una nueva persona y que cuando sintió la bala le cambió la vida y que iba a ser una persona más moderada, como George Wallace, que cuando le metieron aquellos disparos que terminó cuadrapléjico cambió dramáticamente de ser un súper racista hasta pedirle perdón como candidato presidencial a la comunidad afroamericana y participar de ellos y tratar de luchar en contra de lo que él había hecho anteriormente. Pues George Wallace sí cambió. Donald Trump, de inmediato, a los 28 minutos de su discurso, cuando ya llevaba 28 minutos preciosos hablando de unidad y hablando de que había que dejar el pasado de división, de inmediato regresó a lo que él es, a una figura que vive del caos, que le gusta, que entiende que él gana del caos. Y ayer volvió a hacerlo, volvió a traer el tema de Identity Politics diciendo, no, pero es que ella no era de la India y ahora dice que es afroamericana. Todo el mundo sabe que Obama es mitad blanco y mitad negro. De hecho, mitad africano, de Kenia, ¿verdad? Y Donald Trump le funcionó perfectamente sacar el birther issue diciendo, es que Obama no puede ser ni presidente de Estados Unidos porque es que él nació allá en Kenia y la Constitución de Estados Unidos establece que tú tienes que nacer en Estados Unidos para poder ser presidente. Obviamente Obama había nacido en Hawái, publicó aquella famosa conferencia donde todo el mundo se echó a reír, ¿verdad? Aquel discurso frente a los periodistas de Estados Unidos donde el presidente se mofaba del birther issue diciendo que él era que él lo habían presentado como si fuera Lion King. Y ahí se publicó el certificado de nacimiento y Donald Trump decía que Obama no presentaba su certificado de nacimiento porque no había nacido en Estados Unidos. Obviamente fue desmentido. Pero lo cierto es que ahora está haciendo lo mismo con Kamala, diciendo hay que investigar bien dónde fue que ella nació. Hay que buscar bien y que investigar bien cuál es su verdadero origen, cuando todo el mundo sabe que sus padres son de la mamá de la India, papá jamaiquino. Físicamente le identifican como afroamericana, igual que a mí me identifican como mexicano, aunque ella realmente sea caribeña y asiática de la India. Porque como visualmente se ve afroamericana, todo el mundo la agrupa ahí. Igualito que nos agrupan a nosotros como mexicanos, cuando somos puertorriqueños o latinoamericanos en general. Igualito que nosotros hacemos con los chinos. ¿Cuál es la estrategia detrás de eso? Seguir dividiendo, porque él sabe que los suyos van a ir a votar. ¿Le funcionará esta vez? Nadie lo sabe. Yo no lo sé. Esperaría que ese tipo de política hubiera ya sido parte del pasado. Pero lo más relevante y preocupante para nosotros es que en ese proceso de división cultural y que en ese discurso de división nacional y de división de las partes y de no unidad entre nosotros, la carga sea que van a coger los chavos de Puerto Rico para hacer la frontera de México en un clawback, quitándonos los fondos para desarrollar o reconstruir a Puerto Rico y por tanto terminemos nosotros pagando las consecuencias de una política identitaria de división y nosotros pagando las consecuencias de una política cultural de ellos allá y nosotros acá. Que volvamos a un tipo de apartheid, de separate but equals. Y esa es la estrategia desde aquellos tiempos de separados por iguales, simplemente sofisticada y más disimulada, pero es la misma estrategia. Y históricamente ha tenido resultados. En el 2016 fue una demostración. Y hoy las encuestas están en empate, así que nada dice que pueda volver a ocurrir o no. Echemos nosotros mismos el ojo y no caigamos de tontejo.